Buenas tardes a todos y a todas. Les pido por favor si pueden mantener todos los micrófonos silenciados, así me pueden escuchar un poquito mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente que ustedes se van a dar cuenta que no solamente tendríamos que tener conocimientos los abogados, sino todo el mundo, porque en realidad vamos a hablar también de algo que se llama educación digital, ¿sí? Hoy en día nadie está exento, ¿no? Todos interactuamos con las redes sociales y con la tecnología, estos TICs que son la tecnología de la comunicación y la información, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, Facebook. Tenemos cualquier cantidad de plataformas donde puede suceder que haya violencia digital. Entonces, ¿qué hacemos con eso? En realidad, primero tenemos que saber qué es lo que yo puedo denunciar, dónde voy a tener que ir a denunciar, cómo voy a tener que denunciar. Bueno, dicho esto, yo les voy a compartir, para que se haga un poquito más ameno, un PowerPoint, después vamos a terminar con un video y después ustedes me hacen las preguntas que consideren pertinentes, ¿sí? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Acá tengo violencia digital. Perdón. Ahí estamos. ¿Lo ven? Lo pueden ver, ¿no? Bueno, ahí, esperen que ahí está. Así lo hago más, se ve mejor, ¿sí? Bueno, vamos a hablar esto de la violencia digital, porque estamos acostumbrados cuando hablamos de la 26485, es decir, la llamada comúnmente ley de género, de hablar de tipos y modalidades de violencia. Ahora, esta modalidad específicamente de violencia, ¿qué es lo que tiene en particular? El ámbito en que se desarrolla. Es decir, en el ciberespacio, la web o ámbito digital, como lo dice la misma palabra. Ahora, ¿qué comprende? Bueno, los actos que se llevan a cabo a través de dispositivos tecnológicos, celulares, internet, computadora. A ver, en una definición amplia se incluye la televisión, pero o muchos también consideran que la violencia que se ejerce en la televisión es violencia mediática, ¿sí? Pero otros consideran que no, es que está también dentro de las TIC. Y todos los servicios asociados con ellos, redes sociales, blogs, foros, así como los medios técnicos que permiten su correcto funcionamiento. Entonces, en nuestra vida, ¿qué vamos a encontrar? Mundos paralelos. Paralelos, pero todos es uno. ¿eh? Esto no hay un mundo real versus un mundo virtual. Nosotros interactuamos en los dos mundos continuamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay tiempos analógicos y hay tiempos digitales. Ahí sí hay una diferencia fundamental. También tener en cuenta quién es quién. A ver, yo cuando hago una denuncia de violencia de género o violencia familiar, tengo determinado quién es el denunciado, con nombre y apellido, ¿sí? En cambio, nos encontramos que en la red muchas veces no sabemos quién es quién, porque estos, digamos, victimarios se esconden en el anonimato. También tenemos esto de la accesibilidad. Todos accedemos a las redes. Hasta los niños de 1 año hoy en día acceden a las redes. Y también está este tema de que como todos accedemos, hay una constante desinhibición. ¿Qué es lo que se comparte en esas redes? Bueno, al principio se compartían fotos, ahora no es solo eso. Ahora se comparten videos y videos íntimos específicamente. ¿Qué características tiene esta violencia digital? Bueno, como habíamos hablado, el particular ámbito en el que se desarrolla, los medios que se utilizan, los efectos que produce. Pero específicamente, yo diría la parte más importante es la viralización y reactualización de los efectos dañosos. ¿Por qué? Porque yo subo hoy una foto y esa foto capaz que la están viendo en África, ¿sí? Y esa foto capaz que alguno ya la bajó y la guardó en un dispositivo, ¿sí? Entonces, la reactualización del daño no es solamente una vez, sino que puede ser miles de veces que continuamente se produzca el hecho dañoso.
Estos medios que se utilizan para generar esta violencia digital, ya habíamos dicho, se llaman TICs. Estos TICs son las tecnologías de información y comunicación. Y es un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Como ven, es muy, muy amplio. Y esto, una de las posibilidades que brinda este medio de comunicación es la facultad del receptor de compartir o replicar la información recibida. Es decir, yo recibo la foto, yo recibo un audio y me lo quedo, y quizás no. Mismo yo en WhatsApp. Es decir, se lo paso a mis amigos del grupo que tengo de gimnasio, por ejemplo, o en el grupo que tengo en el colegio de abogados. Bueno, lo voy viralizando, lo voy compartiendo, lo voy replicando. Y si ese foto o ese audio, bueno, es violento, lo que estoy haciendo es compartiendo ese hecho violento. Y también dando lugar a que esa foto o ese audio se generalice. Entonces, esto que habíamos hablado, la de la reactualización de los efectos dañosos, porque cada vez que una persona accede a la información inicial, por ejemplo, un audio donde una persona está agrediendo a otra y lo replica o comparte, se reactualiza el hecho dañoso. Y a veces que quizás lo que dice es una total mentira, es una difamación. Pero bueno, eso va pasando de uno en otro, de uno en otro, y a ver, esto no tiene fronteras, ¿eh? No tiene fronteras, no tiene límites. Es decir, que la agresión original se va reactualizando en cada oportunidad que la información llega a un nuevo destinatario. Y además, el nuevo destinatario puede agregar también ¿eh? algún comentario dañoso y otra vez lo vuelve a viralizar. Ahora, como consecuencia de la viralización y la reactualización de los efectos, es produce un daño, este tipo de violencia que se le ha llamado abismal, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno va a hacer una denuncia en la OBD, por ejemplo, estratifican el riesgo. Y la estratificación del riesgo puede ser bajo, mediano, alto o altísimo. Yo les diría que acá nos quedamos cortos, el altísimo no alcanza, es abismal, ¿sí? Esto, el efecto multiplicador que generan las redes por el hecho mismo de ser masivas, de uso popular y universal, en todos lados vamos a encontrar redes, puede aparecer en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Entonces, complica el tratamiento del trauma, que la misma genera y ubica a sus víctimas en un lugar de extrema vulnerabilidad. Entonces, esta violencia tiene riesgos particulares de la violencia digital. La transnacionalidad es una, la complejidad y además el avance imparable de la tecnología. En cuanto a los daños, esto de crear perfiles falsos, esto que habíamos hablado al principio, es quién es quién en la red, el anonimato, estas identidades ficticias que ahora vamos a ver que cada vez es como más específico, es decir, en los delitos. Y continuamente el legislador tiene que estar atrás de la realidad para tener en cuenta esos delitos, esas formas, ¿no?, de violencia digital. Entonces, esa sensación de anonimato que les facilita el desarrollo de conductas ilícitas, insultos, amenazas, extorsiones. Y los más vulnerables son los que quedan expuestos, sobre todo las mujeres y los niños. Esto es un dato de anteayer, en un diario muy conocido. Casi el 40% de los casos de violencia de género en entornos digitales se producen a través de Instagram. Y más de la mitad son perpetrados por exparejas de las víctimas, en su mayoría con la modalidad de suplantar la identidad de las mismas y difundir contenido sexual sin su consentimiento. Esto según los datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el marco legal en Argentina de la violencia digital? Porque hasta hace poco no teníamos marco legal.
Tuvo que venir Olimpia Coral Melo a Argentina para impulsar lo que llamamos hoy la Ley Olimpia y que modifica entonces la Ley 26485, incorporando como una de las modalidades la violencia digital. Entonces, tenemos la Ley 26485 de 2009, modificada por la Ley Olimpia, la 27736 del 2023. Yo creo que todos conocen a Olimpia Coral Melo, vino a Argentina, esta mujer cuando era joven, bueno, encontró que había sido filmada teniendo relaciones sexuales sin su consentimiento. Eso fue viralizado en el estado de Puebla, en México, y cuando ella fue a hacer la denuncia fue totalmente victimizada. Es decir, se lo muestra al policía en esa comisaría donde va a hacer la denuncia, y a su vez se lo empieza a mostrar a todos sus compañeros, se burlan, se empiezan a reír, y bueno, imagínense que tuvo muchos intentos de suicidio, pero hay algo fundamental que evitó que Olimpia se suicidara, que terminara con su vida. Y yo creo que es lo más importante a tener en cuenta, las redes que uno tiene, las redes familiares sobre todo. La madre, ¿qué le dijo cuando se enteró? Es decir, quizás otro le hubiera dicho, ¿cómo compartís esto? No, no, no. La madre dijo, hija, todos tenemos relaciones sexuales. Vos no te tenés que amargar por eso. Entonces ella lo tomó como una lucha personal y logró en el 2020 que estas prácticas fueran sancionadas en todo México. Luego vino acá y ayudó a que esta ley saliera en nuestro país. La última que ella estuvo y se sancionó fue la de Panamá. Pero realmente es una de las 20 mujeres de la revista Forbes que dice que Forbes más influyentes del mundo. Miren cómo a través de la resiliencia, esta mujer, cuando muchas sabemos bien que quedan en el camino porque se suicidan, y no estoy hablando de mujeres, sino también de adolescentes, ¿sí? Que quedan en el camino. Hoy en día el tema del suicidio de adolescentes es un tema que hay que poner en carpeta, porque en realidad en agenda, en la agenda del Estado, porque realmente es muy grave y tiene mucho que ver la violencia digital. Entonces, por esta mujer, nosotros hoy tenemos esta ley, la Ley Olimpia Argentina, y tenemos sanciones desde la mirada civil. Lo que nos estaría faltando es la penal, que ahora vamos a ver cuál es la otra pata que nos está faltando. Luego tenemos la 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y el Código Penal, algunas normas. Como les había dicho, esta es Olimpia Coral Melo. Como verán acá, está cuando se sanciona la ley en nuestro país. Y como verán, dice, tuve 3 intentos de suicidio. Ella siempre dice, yo no soy la Olimpia del video, yo soy la Olimpia de la ley, ¿sí? Como una Olimpia que resurgió de las cenizas, ¿sí? Esta ley, bueno, el artículo 4 que se incorpora a nuestra ley 26.485 nos define lo que es violencia digital acá ya para la legislación argentina. Y entonces, lo que realmente cambia, o más que cambia, es un agregado, que cuando se define violencia le agregamos acá. Se entiende violencia contra las mujeres, toda conducta por acción o omisión basado en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basado en una relación desigual de poder, bueno, esa es, después sigue como todas las violencias. Como les había dicho anteriormente, se incorpora en el artículo 6 el inciso I, ¿sí? Y acá, específicamente, habla de violencia digital o telemática. ¿Qué es esta violencia digital o telemática? Toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y apropiación. Todo esto van a ver que depende de alguna de esta terminología, va a estar relacionado con un delito diferente.
de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, con el objeto de causar daño físico, psicológico, económico, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar. ¿Mm? En especial conductas que atenten su integridad, dignidad, esto ustedes lo pueden después leer, esto es importante, el desenvolvimiento en el espacio o que impliquen, esto sí, la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o desnudez que se le atribuya a las mujeres. ¿Mm? Y después dice acoso, bueno, después diferentes delitos. Y termina diciendo, o cualquier ciberataque que pueda surgir en el futuro y que afecte los derechos protegidos en la presente ley. Y esto es fundamental, porque estamos hablando que, a ver, esto de las TICs continuamente están cambiando, avanza, se desarrolla. Entonces, y esto del carácter veloz en ese desarrollo y evolución. Hay un montón de conductas como que aún no conocemos y pueden en un futuro ser generadora de daños. Por ejemplo, mañana, a ver, tenemos un robot y ese robot capaz que, bueno, da lugar a una de este tipo de conductas. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces deja abierto esa situación. Un claro ejemplo son ciertas conductas que comienzan a visorarse a partir del surgimiento de inteligencia artificial, y esto lo vamos a ver ahora específicamente en un caso, que permiten generar contenido sintético hiperrealista, que son las deepfakes. Es decir, sobre una imagen, sobre un audio, sobre la voz de una persona, bueno, con inteligencia artificial directamente se lo modifica o directamente se lo crea, pero siempre teniendo en cuenta que es de alguna persona, una persona en particular. Todo eso para generar un daño. Esto, el deepfake, por decir, a partir de una imagen, una porción de voz, combinado con una imagen de mujer real, puede producir un contenido grotesco o violento para la víctima. ¿Por qué hablamos de mujer? Porque, bueno, está comprobado que la mayor cantidad de las denuncias de violencia digital va dirigido a las mujeres. Igualmente, eso ahora después lo vamos a poner en crisis. Ahora, estos deepfakes no siempre son malintencionados, pero es lo que está mal y lo que genera el daño a la víctima es su uso indebido. Se ha empleado en fraudes, en desinformación, extorsión y pornografía de venganza. En el 19, un estudio reveló que el 96% de las deepfakes detectadas eran pornográficos, afectando principalmente a mujeres. También se ha usado para extorsionar a las víctimas y explotar a menores con contenido sintético explícito. Bueno, como habíamos visto, la norma, estamos hablando de la 26485, incluye entre las conductas violencia por acción o por omisión. Y ahora vamos a ver esto. Por omisión en la red podría darse el supuesto de omisión de parte del Estado, así como también derivado de la omisión de prevenir el daño. Y también, por ejemplo, de Facebook, de Google, esas plataformas, cuando se le ordena retirar contenido violento y no lo hacen en el momento adecuado. Y también está la violencia indirecta, permitiendo que se cometan o agraven las consecuencias de un hecho de violencia de género digital. Por ejemplo, en este caso, las empresas de tecnología o cualquier persona humana jurídica que encontrándose en situación de evitar que se produzca un hecho de violencia de género digital, no hace lo que corresponda para impedirlo, desactivarlo o menguar su potenciabilidad dañosa. El artículo 12, todo esto es lo que le agrega la ley Olimpia a la 26485. El artículo 12 de la ley dice que otorga al órgano jurisdiccional interviniente la potestad de ordenar por auto fundado a las empresas de plataformas digitales, por ejemplo, como habíamos dicho, Facebook, Google, redes sociales, páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de violencia digital o telemática, debiendo identificarse en la orden la URL específica del contenido cuya remoción se ordena. Y esto también es importantísimo, conservar los datos informáticos, porque cuando uno
realmente toma conocimiento, que quizás encuentra una foto o se subió un video, lo primero que hace es quiere borrarlo, no lo quiere ver más en la red. Y es al revés lo que uno que tiene que hacer, tiene que conservar los datos informáticos y ordenar a la empresa correspondiente que omita suprimir la información relativa a un usuario a efectos de impedir que se pierda la evidencia. Se llama quick freeze, para incorporar en el marco de la investigación. Ese aseguramiento comprende no solo lo referido a la información del abonado o el usuario, sino que abarca lo vinculado a la actividad desarrollada, es decir, el tráfico de contenido y la eliminación de haber existido. Ahora, la realidad indica que la supresión de contenido que constituye un ejercicio de violencia digital o telemática que prevé como sanción el artículo 12 es casi de cumplimiento imposible, tanto para el denunciado como para la plataforma digital que lo almacena, puesto que si bien podría dejar de alojarse en esa página respectiva donde se subió, ese contenido sería inmutable y descentralizado. ¿Por qué? Una vez que llegó a nuestra computadora, yo lo bajo, lo paso a mi WhatsApp, de mi WhatsApp lo viralizo, otro lo baja en otro lugar, eso lo modifica. Bueno, a ver, por eso hay que hacerlo rápidamente, hay que tomar pues una medida cautelar, lo antes posible. Además, se faculta al Ministerio de Educación de la Nación a desarrollar diversas acciones en el ámbito digital. Y esto es importantísimo para todos los que tienen hijos, que todos sabemos que enseguida están con el celular en la mano. Promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación e identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral, como en el resto de los contenidos del ámbito educativo y en la formación docente. Esto hoy en día tendría que ser básico, la alfabetización digital. ¿Qué modalidades podemos encontrar dentro de esta violencia digital? Hay miles, vamos a hablar de algunas nomás. La obtención y difusión de material íntimo. En este caso se trata de una modalidad en que se divulga, publica o comercializa el material digital íntimo, ya sea obtenido con o sin consentimiento cuando la víctima no autorizó su difusión. El tan comentado sexting, ¿sí? Bueno, y acá, por ejemplo, también dice upskirting. ¿Qué es el upskirting? Yo no sé si se acuerdan cuando éramos chicos y quizás estábamos en el patio del colegio y venía algún varoncito y le levantaba las faldas a las chicas. Bueno, lamentablemente todo eso evolucionó, ya no quedó en eso, aunque eso está mal y desde entrada hay que decir que eso no corresponde, porque empezó así. Bueno, ¿qué pasa ahora? Las upskirting son los que suben contenido sin consentimiento, bueno, de las partes íntimas de las mujeres o menores de edad, que quizás los van colectando en un medio de transporte o en la calle. Hace poco en Madrid fue condenado un hombre, en este caso, y se le dispuso prisión preventiva por grabar a más de 500 mujeres, incluso a menores, las partes íntimas con su móvil sin que ellas lo supieran. Y luego, ¿qué hizo? Lo subió a una página de pornografía. Ahora, el tema no es esto solo, dice. El problema en sí no es solo este agresor, escuchen esto, sino que el perfil donde lo subía contaba con 4.000 suscriptores y un total, escuchen esto, 1.400.000 viralizaciones según los datos publicados por Europaper Press. Este acoso, entonces, no solamente fue perpetrado por ese hombre que tomó esas fotos, sino todos los demás que lo viralizaron. ¿Mm? Esto es muy común, acá hubo un caso muy famoso que se encontró en un bar, donde esos bares donde se comparten los baños, tanto varones como mujeres, y a veces queda un espacio, digamos, entre un baño y el otro, ¿sí? Y entonces tenía, el celular lo ponía por abajo, y entonces cuando las mujeres iban al baño, tomaba los videos, sacaba fotos o grababa. Hasta, bueno, que alguien se dio cuenta e hizo la denuncia. Esto que parece una tontera en realidad, esto de levantar las faldas y todo, bueno, es esto, es violencia.
El tema acá se transforma en digital porque de nuevo se sube a las redes y sobre todo en páginas de pornografía. Después tenemos el acoso digital o ciberacoso, que consiste en el hostigamiento, persecución o control realizado mediante la utilización de las TIC y que en el objeto de agredir, difamar o acosar a una mujer. Por ejemplo, el slap shaming. ¿Qué es el slap shaming? Ustedes habrán visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Videos de cantantes famosas, por ejemplo Aitana, o por ejemplo, que también le hicieron todo este acoso digital a Miley Cyrus, ¿sí? Porque decían que en realidad cuando ellas estaban en el recital, lo que parecían eran, si vamos a tomar el término español, guarras, ¿sí? O prostitutas, en realidad, porque se hipersexualizaban. Y es decir, no estaba bien visto que una mujer se presentara de esa manera. Entonces, bueno, empezaba este hostigamiento, persecución en las redes continuamente, que llevaron a estas dos y muchas más artistas a hacer las denuncias correspondientes. Otro es el cibercontrol, que es una modalidad de violencia de género digital por medio de la cual se vigila la actividad de la mujer, estoqueo, estar siempre atrás viendo dónde está, y el phishing, ¿no? Bueno, sacar información de esa mujer. Y esto que hoy en día lamentablemente está cada vez más en las redes y se hacen, y hay muchas denuncias. La extorsión o amenaza de difusión digital, que es lo que estábamos hablando de lo que le pasó a Olimpia, que es aquella modalidad por medio de la cual el autor advierte que la víctima sobre la posibilidad de difundir sus datos o información y o material íntimo o desnudez. Este supuesto es el paso previo a la difusión, que ahora lo vamos a ver, es extorsión, porque hubo un caso lamentable en nuestro país y hay también un proyecto de ley, pero bueno, todavía no se sancionó. Y también tenemos los discursos de odio de género digital, hate speech, ¿no? Y el doxing, en el cual se divulga información confidencial para generar un daño en la víctima. Es la traducción de exponer, dox, es una forma coloquial de referirse a documentos en referencia a la recopilación de documentos o información personal y su posterior publicación. Si tenemos tiempo vamos a ver un fallo donde se amenazaba continuamente a la mujer, bueno, de dar, de informar y subir a las redes de que tenía HIV. Bueno, también eso es el doxing. Mientras que algunos ciberataques se dan a escala masiva para afectar al mayor número posible de personas, el doxing se dirige a una persona o entidad concreta con el fin de intimidarla. Bueno, después el artículo 9, seguimos con la ley Olimpia, incorpora como garantía de procedimiento el resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes. Bueno, esto hay que tener en cuenta, por eso la naturaleza es particular de este tipo de violencia, ya que a diferencia de otros tipos de violencia, es fácil de eliminar todo esto, estos hechos realizados, o modificarlos. Entonces es importante requerir el resguardo del material al que se ha podido acceder y del que surge el maltrato. Manejo de los documentos electrónicos. No es sencillo, sino que requiere ciertas particularidades. Y la mayoría de las veces tienen que tener conocimientos técnicos muy específicos. En lo que hace a la obtención, que es la recolección, custodia y aporte al expediente, exige la utilización de procedimientos, protocolos y saberes informáticos, como así también en lo que hace a la ulterior demostración en el seno del procedimiento, ya sea de la autoría, la autenticidad y la no adulteración, para lo cual siempre tenemos que acudir, lógico, a un perito informático. Esto de la prueba pericial cobra especial relevancia esta prueba, pero también la informativa, que es la que vamos a dirigir a las redes sociales correspondientes, que informe quién resulta titular del perfil, lo que sumado a otros indicios, como puede ser el contenido subido, permitan determinar sin dudas la autoría del hecho de violencia. Otro tema importante, la conservación de la prueba. Además de la certificación de la titularidad, constituye un elemento esencial de este tipo de procesos conservar la prueba. Porque el carácter fácilmente adulterable o suprimible del contenido digital exige que la cadena de custodia del
del material probatorio deba ser extrema. Esto tiene que ser rápido, diligente y expeditivo, dado la fugacidad que caracteriza lo sucedido en el ámbito de los entornos digitales. Hoy está, mañana lo borré. Extremo, que requerirá de una adecuada reglamentación dirigida a determinar procesos eficaces, es decir, no solamente el tema de reglamentación, sino también protocolos, ¿sí? Procesos eficaces en el funcionamiento de los servicios públicos mencionados en la norma y recursos que se destinen a ello. Medidas de protección, estamos hablando de la ley 26485, por lo tanto yo lo que voy a pedir son medidas cautelares. Frente a los hechos de violencia de género, puedo pedir el cese de los actos de perturbación o intimidación en el espacio digital, la prohibición de contacto y la orden de supresión del contenido injuriante, así como el resguardo de la información y los datos necesarios a fin de ejercer la acción de fondo. Entonces, introduce dos medidas que ya estaban en el ámbito analógico, que ustedes seguro que la piden cuando están solicitando en una violencia, por ejemplo, económica, psicológica o física. Cese de hostigamiento y prohibición de contacto. Y acá le agregamos la posibilidad de requerir la eliminación del contenido violento, que tiene un nombre técnico que se llama desindexación, ¿sí? Bueno, acá el cese de los actos de perturbación e intimidación, bueno, y se prohíbe que continúe ejerciendo acciones sobre la mujer que le cause malestar. Tiene por fin poner un freno a la situación de maltrato. Bueno, esto es casi igual de lo que ustedes están acostumbrados en violencia en general. Y la prohibición de contactos incluirán conductas digitales, como las llamadas, por ejemplo, que la víctima no atienda, envío de solicitud de amistad, envíos de mensajes por correo electrónico, mensajes internos en plataformas digitales. Nada de eso va a poder hacer. Y por último, la ley dispone que la autoridad podrá, a requerimiento de parte y únicamente para la investigación de acciones de fondo que correspondan, por ejemplo, daños y perjuicios, solicitar a las requeridas plataformas que revelen los datos informáticos de abonados que obren en su poder o estén bajo su control, y lo relativo al tráfico y al contenido del material suprimido mediante un auto fundado, de acuerdo a los mecanismos de cooperación interna y o procedimientos previstos en el marco de las normas y tratados sobre cooperación internacional vigente, porque habíamos hablado que estos son delitos transnacionales. ¿Y por qué traemos acá a Belén San Román? Porque hasta ahora estamos viendo medidas que yo puedo pedir dentro de un proceso cautelar civil, ¿sí? Pero, a ver, ¿quién era Belén San Román? Bueno, Belén, como ven acá, era un agente de policía de Bragado, ¿sí? Y se había enamorado de un preso, bueno, a través de una red social. Bueno, empezó a compartir fotos, desnuda, y el autor entonces empezó con esas capturas de pantallas, creo que también había subido videos de sus partes íntimas, y empezó a necesitar dinero y empezó a amenazar a Belén con su difusión. Belén hasta tuvo que vender un auto, ¿sí? Primero le pidió un lavarropa, después cada vez le pedía más cosas. Entonces, Belén, ¿qué hace? Bueno, va y hace la denuncia y los que la tenían que proteger, que eran sus mismos compañeros, ¿qué hicieron? Es decir, la misma policía la apartó de su cargo, le hizo un sumario, en vez de tener un protocolo específico para estos casos, y ante, como dice acá, la vergüenza y angustia que le produjo los actos de violencia, se suicidó. Por lo tanto, esto trajo lugar a un proyecto, al proyecto Belén, de la ley Belén, lamentablemente en sede penal, que hasta hoy, bueno, no se ha podido, no se ha sancionado, y se propone en este caso penalizar la obtención y difusión no consentida de contenido íntimo, la sextorsión y el montaje digital en videos pornográficos. Eso es lo que tendería la ley Belén. ¿Sí? El proyecto de ley busca incorporar al Código Penal argentino como delito la violencia digital para que se apliquen sanciones por obtención y difusión no consentida de material íntimo o de desnudez, de los porn deepfake y de la llamada sextorsión.
Este proyecto establece que será reprimido con multas que van de 600 o 4 millones en ese momento, al que ejecutar o hiciera ejecutar por otro actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros o exhibiciones de partes genitales con fines predominantemente sexuales enviadas por intermedio de tecnología, bueno, por las TICs, sin consentimiento de quien las recepta. Y también plantea que será también reprimido con multa el que se halla en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza no destinado a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente si el hecho causa o pudiera causar perjuicio a terceros. Y sigue también quien por cualquier medio sin autorización de la víctima o mediante engaño, video grave, audio grave, fotografía, filme o elabore documentos con contenido de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas. Esto es el skirting que habíamos hablado. Y se aplicará también una prisión de 3 meses a 3 años y el doble de la multa a quien por cualquier medio y sin autorización de la víctima difunda, publique, envíe o cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos anteriormente obtenidos con o sin mediar su consentimiento. ¿Mm? Y bueno, también acá va endureciendo los documentos por cualquier medio sin consentimiento de la víctima, el que los difunda, los publique o envíe de cualquier manera. Es decir, que no solamente está penando al que realmente el directo, digamos, el victimario, sino también los que los viralicen. ¿Mm? Y en este caso también amenaza de imputación contra el honor o de difusión de los documentos referidos, violación de secretos. Como ahora es bastante amplio el proyecto, pero lamentablemente, bueno, hasta ahora no fue sancionado. ¿Qué es esto de la suplantación de identidad? Bueno, es la utilización de datos, lamentablemente hoy esto es muy común y ha dado lugar a jurisprudencia. En estos días salieron los fallos. La conducta puede ser definida como utilización de datos o imágenes de una persona para crear perfil falso. Consiste en la acción por lo cual una persona se hace pasar por otra en el ámbito digital con el fin de someterla a una situación humillante o efectos de realizar alguna petición. La creación de perfiles falsos en línea o el uso de la identidad de otra persona para difamar, acosar o cometer fraudes en línea. No solo se efectiviza mediante la creación de perfiles en las redes, sino también usurpación de cuentas de WhatsApp, mails o tecnologías de comunicación. Habitualmente esta modalidad se ha verificado en casos donde el varón crea con los datos de la víctima un perfil falso en la que publica imágenes íntimas, mensajes vergonzosos de quien fuera su pareja. A ver, por ejemplo, no sé por qué está ahora todo, sale así todo rayado en celeste. Bueno, eso se los debo, no sé qué está pasando, pues yo no estoy tocando nada. Bueno, por ejemplo, a ver, yo abro la computadora y veo que ahí con mi cara o con mi voz, bueno, hay mensajes vergonzosos, estoy diciendo, o publicando determinadas imágenes íntimas, pero no soy yo la que lo está publicando, es otro. Entonces, en Estados Unidos se conoció el caso Jane Doe, que en realidad fue un precedente, en el cual la expareja de Jane se hizo pasar por ella en un perfil de citas, compartiendo imágenes íntimas, llegando a publicar la dirección de la víctima con el objeto de que los hombres fueran a su domicilio. Habiendo tomado conocimiento de la situación, Jane la demanda a su expareja y este fue condenado al pago de una indemnización. Bueno, con la reforma del Código Contravencional acá en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre del 18, hoy la pornovenganza está configurada dentro de los delitos informáticos con pena solamente de multa y una condena con agravantes que puede llegar a 3 años. ¿Sí? Las preguntas son a lo último. Veo que ahí dice que están levantando la mano. Para lo último lo dejamos. Además, se puede pedir legalmente que bajen los videos o fotos de cada uno de los sitios donde se publicaron. Acá está la ley 25326 de protección de datos personales, establece que deben darlo de baja dentro de 5 días hábiles a partir de la denuncia. Una vez que se viralizan las imágenes internet, es imposible borrarlas de toda la red. Bueno, acá tienen lo de la ley 25326, el artículo 16, que lo pueden leer ustedes. Y este es un caso, es el caso Emma. ¿Mm?
Y en este caso, muy triste, Emma se suicidó en su casa de Longchamps, dice el viernes, eso justamente cuando se publicó, dice un chico de 14 años que iba a la misma escuela que Emma, estamos hablando de adolescentes, había compartido sin su consentimiento un video donde se los veía teniendo relaciones sexuales. Y en pocas horas la viralización ya había hecho lo suyo y las imágenes íntimas circulaban por innumerables grupos de WhatsApp. Ese es otro problema, ¿eh? Los grupos. Hoy su madre trabaja junto a un grupo de legisladoras y organizaciones sociales en la guía EMA, un documento destinado a escuelas con herramientas para que puedan abordar la prevención de la violencia sexual digital y sepan cómo actuar ante un caso. ¿Qué pasa con EMA? Bueno, cuando, a ver, esta nena se lo cuenta a su madre, bueno, la reta, bueno, es decir, tuvieron un pequeño encontronazo, la madre se va a hacer las compras y cuando llega Emma se había suicidado. ¿Mm? Entonces, la exposición de la intimidad de Emma, la explosión de las agresiones que vinieron de la mano, porque esto también es importante. No es solo la viralización, sino todos los que se suman a ese daño, a ese delito, haciendo comentarios, riéndose, burlándose. Bueno, entonces, y la indiferencia del colegio, eso es lo que decía la madre, minimizó totalmente lo ocurrido porque además esto sí se difundió sin su consentimiento en pleno horario escolar y entre los compañeros. Y apenas un reto a los responsables y ningún tipo de contención para la víctima. Solamente hubo un llamado a la mamá para contarle lo que había pasado y nada más. De hecho, la madre dijo que cuando estaban velando a Emma, no había un solo director de la escuela. Habían venido de escuelas donde había estado anteriormente, aún del jardín infante, pero nadie de los del colegio secundario. Miren a lo que llega este tipo de violencia, que hay grupos de chat, empezaron con los magios de Tucumán, de más de 11.000 hombres que intercambian fotos sin consentimiento de niños y mujeres. Los magios difunden imágenes y videos de exparejas, de amigos, incluso de familiares. Y hay grupos de Facebook, de WhatsApp, de Vox y en Telegram. Fotos y toman fotos de mujeres en los gimnasios, en la calle, fotos de las redes sociales a la salida de los colegios. Una denunciante publicó y sigue publicando en Twitter las capturas y logró descifrar quién organiza y cobra plata a cambio de entrar en el grupo. Y se trata de un sistema organizado tanto en Tucumán como en Córdoba y en Buenos Aires. Miren la cantidad de varones, miren la cantidad de 11.000 hombres que se dedican ¿sí? No solamente a colectar todo este material, sino también a viralizarlo. Bueno, acá hay uno de los fallos que quería compartir con ustedes, el caso Pioli, donde esta mujer, Paula Sánchez Fraga, fue la primera mujer del país que logró llevar a juicio a su expareja por difundir sus videos y fotos íntimas tras separarse. Imagínense que la mayoría no lo hace porque tiene vergüenza, por las pericias, porque van a quedar realmente expuestas a un montón de situaciones, pero bueno, esta mujer fue para adelante y en 2017 Pioli es procesado con prisión preventiva por los delitos de coacción y lesiones leves. La víctima había denunciado que su ex la había amenazado con viralizar las fotos y videos que él mismo había tomado con su consentimiento en la intimidad cuando eran pareja. Las amenazas surgieron ante su negativa de continuar la relación. Y en venganza, Pioli envió el material de audio y video a su grupo de amigos y otra persona a través de las redes sociales. Entonces, la justicia argentina lo condena a 5 años de prisión efectiva por difundir imágenes íntimas de su expareja, que fue el primer caso de pornovenganza, sextorsión, pornovenganza, elevado a juicio oral en Argentina y que termina en una sentencia judicial, que yo después se las mando, bueno, además de haber violencia física, y coincidió con el pedido de 5 años de cárcel que había solicitado el Ministerio Público Fiscal de La Rioja. Bueno, habíamos hablado que son delitos donde las víctimas son los más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes también, como grooming, el bullying, harassment, stalking, reclutamiento de niños para tráfico de seres humanos o explotación de menores para la pornografía.
Bueno, acá tenemos la ley 26.904 de grooming, o si ven, acoso, que incorpora el delito de grooming al Código Penal argentino, esto lo puede dar, y en este caso el modus operandi del grooming es que el agresor ingresa a salones de chat públicos con nick, que son nombres de usuarios, llamativos para el niño o niña con el fin de elegir a su potencial víctima, que tiene un nick similar al suyo. Luego establece conversaciones por chat, le pide a la víctima que le pase el WhatsApp y cuando logra contactarla le pregunta si tiene webcam para conocerlo mejor. Y después comienza a tratar de seducirla y va capturando imágenes en formato JPG de su computadora. Si acceden a mostrar partes íntimas, revela su verdadera identidad, diciéndoles que les enviará esas fotos a sus padres o las publicará, si no acceden a lo que les va pidiendo, y ahí empieza el acoso que puede terminar en un encuentro personal y una violación o abuso sexual. Bueno, es un proceso que puede durar semanas o incluso meses y puede pasar por distintas fases. Y este tema que me interesa, que es el file swapping, que ahora hay dos fallos. Uno, un estudiante del Instituto Superior del Consejo Manuel Belgrano, el Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, fue llevado a juicio tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial para superponer rostros de sus compañeras en cuerpos de mujeres en videos pornográficos. La denuncia fue presentada en julio del 2024 por el papá de una de las víctimas, luego que se descubriera que el joven había manipulado imágenes de al menos 16 adolescentes de entre 15 y 16 años mediante técnicas de face swapping. Las imágenes fueron publicadas en un sitio web para adultos, acompañadas por descripciones generadas con inteligencia artificial que cosificaban a las víctimas e incluían enlaces a sus redes sociales, lo que facilitó que fueran contactados por desconocidos. Las alumnas afectadas sufrieron severos daños psicológicos, incluyendo baja de rendimiento escolar y deportivo, cambios en sus rutinas, desgano y temor. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hace muy poco se dictó una ley llamada Take It Down, ley de herramientas para abordar la explotación conocida mediante la inmovilización de deepfakes tecnológicos en sitios web y redes. Esta fue aprobada en enero del 2025 y promulgada el 19 de mayo, ahora con el objeto de profundizar el esfuerzo en la lucha contra el uso indebido de las redes sociales y las nuevas tecnologías, con especial referencia a la protección de la niñez. Como antecedente tuvo, similar a lo que pasó en Argentina, la publicación efectuada por un estudiante de un establecimiento escolar en la ciudad de Aledo, Texas, que alteró digitalmente unas fotografías obtenidas de un grupo de compañeros de la misma institución, en las que aparecían desnudos, y luego las difundió en las redes sociales con el objeto de ridiculizarlos. Como el incidente sucedió fuera del establecimiento, la autoridad escolar no pudo adoptar medidas disciplinarias contra el acusado, mientras que los padres de la víctima se toparon con la falta de criminalización de esta clase de conducta, lo que motivó que algunos los cambiaran de institución. Los legisladores de Texas criticaron duramente a la prestadora de servicios Snapchat, esto fue muy mediatizado, por no haber adoptado las medidas necesarias para eliminar las fotos, cosa que finalmente sucedió como consecuencia de la presión mediática. Se trata de una forma de ciberbullying y no hay una política empresarial que actúe de manera activa para evitar este tipo de comportamiento o que se expanda en el uso de las redes sociales. A ver, vamos acá. Hay un convenio, que es el convenio de Lanzarote de 2007, que puso el foco de atención sobre representaciones sexuales de menores de edad creadas a partir de la aplicación de programas informáticos, proponiendo una legislación punitiva más extensa sobre el concepto de material de abuso sexual infantil que las incluya de manera expresa. Y ahora tenemos este fallo de mayo del 2025 del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Paso de los Libres Corrientes. Dice, corresponde el análisis a los fines del presente resolutorio a partir de la toma de conocimiento por uno de los progenitores de los adolescentes afectadas del nombre de la aplicación utilizada como herramienta digital para generar a través de la inteligencia artificial imágenes simuladas de desnudez
con los rostros de las adolescentes de autos superpuestos en cuerpos que no le pertenecen y que ha motivado el dictado de medidas de protección integral ante la vulneración de sus derechos. Se trata de la aplicación Andres Hair App, y de acuerdo al informe pericial informático remitido por el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Informática del Poder Judicial de Corrientes, cuenta con una naturaleza técnica que utiliza la inteligencia artificial, específicamente modelos generativos avanzados, se llaman GANs o modelos de difusión, para modificar digitalmente imágenes de personas. Su función principal consiste en simular la eliminación digital de ropa en fotografías cargadas por los usuarios. Para la generación de contenido, la inteligencia artificial produce nuevas imágenes, elimina la ropa y completando visualmente las áreas ocultas con resultados plausibles. ¿Quiénes son los responsables conocidos? Bueno, dice, la información oficial sobre los desarrolladores y responsables específicos es extremadamente limitada o inexistente, como la mayoría de estas apps. Habitualmente estas aplicaciones no divulgan públicamente información detallada sobre sus creadores, reforzando las preocupaciones sobre transferencia y responsabilidad. Esto es tal cual como lo dice el fallo. En cuanto a las consideraciones éticas y legales, hay estas problemáticas: violación de privacidad, creación y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento explícito, riesgos a través de subir estas imágenes a las redes de acoso, extorsión, difusión indebida de imágenes no consentidas. Consentimiento. La aplicación permite que la manipulación de imágenes sin autorización explícita, violando la dignidad personal, concluyendo que Andrej es una plataforma que utiliza inteligencia artificial para generar imágenes manipuladas, simulando desnudez, presentando serios cuestionamientos éticos y legales. Su uso indebido puede implicar graves consecuencias en términos de privacidad y seguridad personal. Bueno, acá se funda más bien en la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral, la 26485 y la Ley Olimpia, que incorpora, bueno, la dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales. La sentencia, bueno, concluye dando intervención al ENACOM a fin de que adopte toda medida necesaria por sí o a través de Internet Service Provider para proceder al bloqueo de forma inmediata del acceso desde el territorio argentino a este sitio web y bloqueen todos los servicios de sistemas de nombres de dominio sujetos a su control. Informe el cumplimiento de la medida dispuesta y en caso de no poder materializar el bloqueo, evalúe e informe otras posibilidades a los fines de ejecutar la misma. Se libre oficio la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia para su conocimiento, colaboración e intervención en el ámbito de su competencia, a fin de impulsar investigaciones técnicas internacionales que permitan identificar a los responsables y evitar nuevas vulneraciones de derechos, especialmente de personas menores de edad. Otro, a ver, acá hay un fallo también que es de ahora, de junio del 2025, me pareció importante compartirlo con ustedes, donde se suman dos denuncias de este señor Arrieta. Yo le puse nombre a las víctimas. Arrieta estuvo en pareja con Laura, 10 meses, poco después, Arrieta se mudó al domicilio de Laura, lugar donde se domicilia junto a dos de sus hijos. Uno de los hijos encima tenía una discapacidad. Desde el inicio la relación entre ambos fue regular, dado que Arrieta no tenía empleo estable y destinaba el dinero que obtenía de trabajos esporádicos a la compra de estupefacientes. Con el tiempo comenzó a ejercer control total sobre la vida y patrimonio de Laura, estableciendo una relación asimétrica, basada en la violencia intrafamiliar de género. En virtud de su consumo problemático, ejercía violencia psicológica sobre Laura, para forzarla a que le diera dinero, vendiera sus pertenencias, siempre a los fines de adquirir estupefacientes. La situación se agravó cuando Arrieta, tras invadir la privacidad de Laura, revisando sus papeles privados, descubrió que era portadora del virus de inmunodeficiencia humana, ya que a partir de entonces utilizó dicha información para atentar contra la propiedad y la libertad de decisión de Laura, lo que incrementó aún más su vulnerabilidad. Esta situación persistió hasta que Arrieta atentó contra la integridad física de su pareja, lo que la motivó a presentar la primera denuncia penal.
No obstante, al cabo de un mes retomaron la convivencia, ya que Arrieta le afirmó estar recibiendo tratamiento para su adicción a las drogas en una comunidad religiosa. Esto es lo que nosotros le llamamos el círculo de la violencia. Sin embargo, poco después, Arrieta vuelve a agredir brutalmente a Laura en un intento de forzarla a consumir estupefacientes como prueba de amor. En ese contexto ocurrieron los hechos que a continuación se relatan. El imputado, bajo amenaza de revelar que su pareja era portadora del virus de inmunodeficiencia humana, información que la nombrada quería mantener bajo reserva, la obligó a entregarle una suma de dinero no determinada por la instrucción para solventar su consumo problemático de sustancias estupefacientes. En el mismo, relación con Ana. Durante la relación, Arrieta ejerció con otra pareja, conductas de manipulación, control y dominio sobre su pareja, estableciendo una relación asimétrica de poder basada en celo, desconfianza y violencia. Aunque durante el primer mes de convivencia no hubo mayores inconvenientes, la situación cambia cuando Arrieta descubrió que Ana se había reunido con una de sus exparejas y a partir de ese momento comenzó a controlarla y celarla de manera constante. Durante estas confrontaciones se mostraba violento y rompía objetos del hogar. Comenzó a controlarla a través de WhatsApp, enviándole mensajes y exigiéndole que compartiera su ubicación en tiempo real. En otra ocasión encontró fotos y videos íntimos y de índole personal que Ana había grabado con una de sus exparejas y la amenazó con publicarlos, exigiéndole dinero a cambio de no hacerlo, presuntamente para comprar drogas. A su vez, el imputado trataba a la víctima como objeto de su propiedad, humillándola y denigrándola, tanto en público como en privado, con gritos, insultos, colocándola en una situación de inferioridad. En algunas ocasiones, el imputado le anunciaba ilegítimamente a Ana que si no bloqueaba a sus exparejas y eliminaba de sus redes sociales todo contenido digital relacionado a estos, publicaría las fotos y videos de contenido sexual que la mujer había grabado junto a una de ellas, material al cual el imputado había accedido sin autorización de la mujer, violando su derecho a la intimidad. Como así también un video que había grabado con su teléfono celular en el que se observaba a la víctima consumiendo cocaína. En consecuencia de la respuesta dada a la cuestión anterior, el acusado debe responder en calidad de autor de los delitos de chantaje, de primer hecho, extorsión continuada, segundo hecho, extorsión en grado de tentativa y lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, violación de domicilio, cuarto hecho. Con respecto a la calificación legal de los hechos precedentes efectuados, se advierte que algunos de ellos se enmarcan dentro de la problemática de violencia de género digital. Todo esto es dentro del fallo, ¿eh? Entonces, a ver, y se preguntan, ¿qué es la violencia de género digital? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho varias veces, constituye una forma de agresión muy particularizada, pretende silenciar, intimidar y limitar la participación de las mujeres y las disidencias en línea. Bueno, ahí hace todo, bueno, explica específicamente este fenómeno, dice que se manifiesta de diferentes modos, según la cultura y las circunstancias temporoespaciales que la circundan. Durante casi 200 años, el mensaje del sistema penal hacia las mujeres ha sido muy claro. Las violencias en el ámbito de las relaciones de pareja estaban justificadas o se trataba de un problema menor, un problema del ámbito privado en el que el sistema penal no debería intervenir. Esto es lo que siempre la feminista dice, lo personal es político. Como consecuencia de ello, el Estado debe tomar acciones positivas para evitar las situaciones de desigualdad o de exclusión. Ellas implican, desde una nueva mirada o diagnóstico de la realidad social, tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones. En nuestro país, entonces, se sanciona la ley Olimpia, que incorpora la violencia contra las mujeres en entornos digitales como una modalidad de violencia de género. Bueno, entonces ahí específicamente habla de la ley Olimpia. Y bueno, no voy a llegar a esto, pero si ustedes lo quieren, después yo se los mando. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, es muy interesante este fallo, de Natalie Weber, que es una modelo, contra Yahoo y Google sobre daños y perjuicios. Y el tema acá específicamente es que, habiendo una medida cautelar que se bajara de las redes, porque se había subido su foto y sus imágenes en varias plataformas de contenido pornográfico,
y habiendo una orden de bajarlos, tardaron como 4 años para bajarlo. Entonces, se los condena a una multa tanto a Google como a Yahoo. Bueno, creo que estoy medio complicada con el horario, voy a dejar de compartir, pero no quería dejar de ahora de compartir también con ustedes un video que me parece muy interesante en función de todo lo que hemos hablado. Después ustedes me hacen las preguntas que quieran, pero me parece interesante ver esto. A ver, esperen, ¿eh? ¿Lo ven? A ver si lo pueden ver. Bueno. Bueno, estoy a su disposición. ¿Lo pudieron ver? Porque capaz que lo vi yo sola. ¿Lo pudieron ver? Sí, Viviana, se veía pero no se escuchaba, pero igual les agregué Ah, que después les vamos a pasar el link, así lo ven tranquilos. a ver, claro, está bien, porque es muy interesante lo que dice también ella. Bien, si quieren empezamos con las consultas. Ernesto, lo veo Ernesto con la manito Dale, le damos levantada. la mano a Ernesto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Más allá de las cuestiones de fondo que estuvimos viendo, quería saber, algo dijo, pero en el caso, bueno, cuando llega una consulta o no llega algún caso de estos, los primeros pasos, digamos, ya sea para la verificación de la cuenta de la persona denunciada, ¿cómo sería eso? Más allá de la intervención del perito informático, desde el rol de abogado, ¿cómo inicia esto? Porque supongo que debe Primero tardar que un es una montón. cautelar, claro. Primero vos tenés que pensar que estamos hablando de la 26485, que es una medida cautelar.
Entonces, lo primero que vos tenés que hacer, vos tendrías que ir por los dos lados. Primero la cautelar para el cese de hostigamiento, la medida que te está dando la ley. Pero por otro lado, yo en el PowerPoint les puse todas las direcciones donde ustedes pueden hacer la denuncia para tratar de bajar la URL, tener todo guardado, es decir, Ujú. hacerlo rápido, no borrar nada, es decir, sacar toda la foto, todo lo que vos puedas y llevarlo. ¿Entendés? Porque hay, en este caso, el Ministerio Público Fiscal acá en Cava, pero tenés un montón de lugares donde vos podés ir y hacer la denuncia. Pero van, porque eso es un delito contravencional. El tema acá específicamente, cuando nosotros hablamos de digital, estamos hablando de violencia digital de la 26485, y ahí lo que vos vas a tener que pedir es el cese del hostigamiento y además la prohibición de contacto, para que esto no siga. Pero a su vez, por otro lado, vos tenés que pedir que se baje de las redes. Por eso me pareció tan interesante. Lamentablemente no llegué a comentar el fallo de Natalie Weber, ¿sí? Porque fíjate que esto te trae un perjuicios tremendos, ¿sí? ¿Eh? Sí, perdón, y más allá del ámbito, de que todo se desarrolle en el ámbito digital, cuando la prueba es digital en el marco de un contexto de violencia de género, por ejemplo, capturas de WhatsApp y demás, me ha tocado Sí. estos casos. Digo, ahí hay alguna forma rápida para poder tener los datos de ese WhatsApp, porque obviamente la persona denunciada se va a defender y va a decir, no, ese no es mi número, o no, eso yo no lo Y bueno, ahí, escribí. ahí sí, el tema, ya te digo, es la cuestión de fondo y ahí sí tendría que poner un perito informático, ya ahí Ok. es un tema, viste, de la preservación de la prueba y la cadena de custodia, viste, como decía ahí. Entiendan que esto es una clase de violencia desde el punto de vista civil. Yo igualmente les incluí, bueno, todos los lugares donde ustedes pueden hacer la denuncia, el tema penal o el contravencional y todo, pero específicamente hoy estamos hablando de violencia general dentro de, hablando de la ley Olimpia y las modificaciones que ha tenido la 26485, ¿sí? ¿Está bien, Ernesto, o querías preguntarme algo más? No, bueno, perdón, ¿eh? Me interesa el material, sí, el material se los mando, sí, sí, sí. No solamente el PowerPoint, sino también todos los fallos que me parecen muy interesantes porque son distintos. Hay algunos que aplican, algunos son de penales, otros son de la ley 26485, son medidas cautelares, pero bueno, son todos fallos que están relacionados con la violencia digital desde distintas miradas, ¿no? Alguien que quiera hacer alguna pregunta a los lugares donde se puede realizar la denuncia. ¿Querés que, mira, tenemos tiempo todavía? Si ustedes me permiten, es decir, pues más bien que yo tampoco de memoria me sé todos los lugares donde ustedes pueden ir a hacer o decirle a sus clientes que tengan que hacer la denuncia, se los comparto ahora con el PowerPoint. Si todavía tenemos tiempo, ¿sí? A ver, esperen que lo compartimos. Estábamos acá, ¿no? Esperen. Bueno, este es el fallo de Natalie Weber, que lo pueden leer ustedes. Vamos a seguir. Bueno, acá tienen otro tipo de delito, otros fallos, como verán, hay un poquito de todo, pero no íbamos a llegar. ¿Dónde denunciar? Vamos. La línea 144, la Defensoría del Pueblo, en realidad la línea 144 es más de orientación. La OBD, las plataformas digitales, denunciar el contenido directamente en redes sociales, algunas cuentas con protocolos específicos por violencia digital. Esto me parece importante, que era lo que recién me preguntaban, las pruebas, capturas de pantalla, screenshot, chats, mensajes, publicaciones, correos, perfiles falsos, etcétera. Asegurarse de que aparezca la fecha, hora y usuario, las URLs, guardar la dirección exacta donde aparece el contenido, videos o grabaciones, si hubo videollamadas, audios, guardarlos como respaldo. Las pericias técnicas, informes técnicos de IP, rastreo de publicaciones, puede solicitarse a la fiscalía, testimonios de personas que vieron el contenido, conocen el contexto de violencia, certificación notarial o acta de constatación. Bueno, y denuncia en provincia de Buenos Aires, ahí tienen varios.
Y esto que me parece interesante, este dato de actualidad. Según datos de la Fiscalía, últimamente se está denunciando casos de chantajes donde las víctimas son varones sobornados luego de practicar sexting. Reciben solicitudes de amistad de falsas mujeres por Facebook y les empiezan a mandar fotos desnudas para que ellos hagan lo mismo. Una vez que se produce el intercambio, empieza el chantaje por dinero y lo que pensaban que era una mujer en realidad quizás era un varón. En la fiscalía hubo un caso de un hombre que se terminó suicidando. Bueno, como verán, cada vez se amplía más. ¿Mm? Bueno, Inti. Inti, ¿me querés hacer una pregunta? Zoom reunión, audio ahora reactivado, alerta. ¿Se escucha bien? Escucha bien. De María Mercedes Olmedo. Perfecto. Pero hay algo Le quería consultar, Sí, Luz Rubio, le quería consultar porque quería hablar, pero no sabía cómo levantar la mano. Todavía no sé cómo se utiliza bien el Zoom. Em, Soy una persona ciega y quería saber, Laura por Pas- favor, que me diga qué sería lo que Mariana, se vio en el video. mira, es un tema. En el video, mira, aparece una, Sí, una chica, ¿no? Que le dice a sí, sus padres que por favor, viste, lástima que no había audio, no se escuchó el audio, por eso no me entendiste. claro. Sí, qué lástima. Bueno, pero te lo explico yo. Es una chica que se sienta y empieza a hablar a sus padres. Justo los padres entran a un cine, ¿no? Y ven que su hija está sentada ahí en una silla. Y entonces les María pide Belén Lade. que por favor no compartan, viste, sus fotos en las redes sociales, porque hay gente que Mariana, con esas fotos puede hacer cosas terribles desde ¿Qué falsificar me la dice? documentación o mandarla presa o que termine, viste, en un lugar de algo, páginas pornográficas o que aparezca la foto desnuda y que después la utilicen en otras cosas. Entonces, bueno, les pide que por favor piensen que para ellos en realidad son recuerdos, porque es lindo también compartir, viste, las fotos de nuestros hijos, pero hoy en día, Sí, con lo que está sucediendo en las redes y en la violencia, esta violencia digital y en las viralizaciones y todo, que bueno, en este caso lo que está intentando este video, que tome las precauciones necesarias cuando vas a subir una foto. Sería eso más o menos. ah, excelente, doctora, muchas Igualmente, gracias. mira, ¿sabés lo que vamos Muy, a hacer? Igualmente, yo les voy a agregar ahora en el PowerPoint, viste, el link para que después vos lo puedas ver y lo escuches, porque si no se escuchó, más bien, no vas a poder entender. vale. ¿Eh? Bueno, me encantó la charla, siempre quise hacer un taller de esos, de así Pablo que Pilar para todos. me pareció Mira ahí, no espectacular puede. y entendí un montón de cosas también, Bueno, que me por ahí alegro no. muchísimo, Inti, que espero que te sea útil. Sí, gracias, doctora. Nada, nada. No, yo no veo. A ver, Mayra, desmuteate. Ahí donde tenés el micrófono, posicionate donde tenés el micrófono. No sé si se le A ver, trabó. Mayra, qué lástima. No, no. A ver, bueno. A ver, espera que me fijo. A ver. Lo vi ese video, el link del video, sí lo vamos. Los progenitores no deberían publicar la foto y video de sus hijos. Sí, pero viste que es algo que nos tenemos que ir acostumbrando. A ver, en realidad no estamos mal nosotros que publicamos los videos, sino lo que hacen con los videos, que es otra cosa. Y, en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Sí, se pudo leer aunque no escuchar, qué lástima. Después, para tomar conciencia, no existe el delito contravencional. Contravención, sí, Sebastián, tenés razón. No es delito, es contravención. A ver, a veces voy tan rápido que digo cualquier cosa. Envían el mail la materia. Sí, no sé. A ver, bueno.
Esto que dice Fátima, miren esto, suelen responder las plataformas cuando reciben denuncias, y bueno, eso va a ser judicialmente por oficio, si no va a tener que pedir la multa correspondiente. No, yo te diría que no lo hagas por chatbot, que no lo hagas vos, sino que lo pidas judicialmente directamente, pues si no, no, más bien que no. Iniciando canal legal con contrato con el cliente, no sé eso. Se podría usar una inteligencia artificial para colegas ciegos. Bueno, bueno, gracias a todos los que están agradeciendo acá. ¿Qué herramientas tenemos cuando nuestro cliente es un hombre que sufre violencia de la madre de los hijos? En vez de la misma. En realidad, a ver, yo lo utilizaría, aunque no está la 26485. Me parece re interesante lo que dice Viviana. A ver, pongámosle que es al revés, como cuando yo les comenté al final del PowerPoint que decía que actualmente también hay hombres que están, varones que están sufriendo sextorsión, por ejemplo, en este caso específico. Ustedes no se olviden que tenemos dos tipos de leyes, la 26485, que es la ley de violencia de género, específicamente para mujeres y disidencias, pero también tenemos dentro de CABA la 24417, que es para familiares, podría ser. En ese caso, si sufre violencia de la madre de los hijos, yo iría por ese lado y pediría el cese del hostigamiento y en todo caso, bueno, la prohibición de contacto, porque las medidas son las mismas, son medidas cautelares. Entonces yo puedo pedir para una mujer o lo puedo pedir para un varón. Lo que va a cambiar es la ley que voy a aplicar, que es otra cosa. ¿Sí? Bueno, algo más. En Cava, la Cámara Penal, falta de penal, no sé, ahí me mandaron. Mi consulta se les tienen vías a través de los cuales, por ejemplo, pedidos de informe por hecho, ya que se con DEOX no cuenta. No, a ver, esto no lo sé. Lo bueno de estos casos es que la justicia aplicando el artículo 26 y artículo 4, restricciones hasta nueva, exactamente, hasta nueva, por eso es una cautelar. Bueno, bueno, muchas gracias por sus palabras a todos los que escribieron, me alegro muchísimo que les haya servido, y bueno, yo voy a mandar el material al centro de graduados, y bueno, después ellos se los van a acercar. Sí, les recuerdo porque lo dije varias veces, pero para los que no llegaron a escucharlo o a leerlo, el material lo van a tener, Viviana nos lo va a pasar a nosotros y de ahí nosotros se los enviamos al mail. Quédense tranquilos que van a poder tenerlo, van a tener el link del video también y todo lo que la autora nos dé para que compartirles. Así que muchas Sí, después gracias. les mando también los fallos completos para, a ver, una cosa es que uno acá lo resumen y lo vemos a vuelo de pájaro, y otra es interesante los considerandos de los fallos, sí. Sí, así que los fallos también van. Perfecto, van a tener todo, entonces no se preocupen y muchas gracias Viviana por la clase y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias gracias a todos los que se conectaron y estuvieron hasta el final. Un beso a todos. Chao. Hasta luego.